Hola, muy buen día. ¿Me escuchan en la sala uno? Sí, doctor. Gracias. En la sala 2, buen día. ¿Me están escuchando? Gracias. Buen día a los asistentes en sala 3. ¿Me pueden escuchar? Gracias. Vamos a continuar con lo que estamos desarrollando de hemoproteínas. Vamos a hacer el intento de concluir hoy. Eh, yo ya les había avisado esto, pero voy a insistir. Aquellos que tienen una clase inmediatamente pueden abandonar la sesión, pero es poco didáctico cortar en cualquier parte la presentación. Por tanto, si yo continúo, luego les voy a pasar la grabación de la clase en su versión más larga. Incluso si hay en alguna de las salas alguna pregunta y se extiende la contestación de esa pregunta o esas consultas, esa es la grabación que voy a pasar. O sea, trataré de pasarles la versión más completa que tengamos de la presentación. Además del material de soporte en PDF que espero estén recibiendo sin inconvenientes. Ya, en todo caso, si tienen alguna dificultad con el material que se levanta en las sesiones de Classroom, por favor, avísennos. Bien, ayer terminamos la sesión haciendo mención al fenómeno de cooperatividad, que es un fenómeno propio de las proteínas que tienen estructura cuaternaria. Mencionábamos ese efecto lo definíamos como una propiedad que muestran proteínas oligoméricas, es decir, proteínas con estructura cuaternaria, es decir, que se manifiesta en que la unión de un ligando, por ejemplo, en este caso oxígeno, ese ligando puede ser un sustrato, en el caso de una enzima. Cuando se liga a un protómero, es decir, a una subunidad, facilita la unión de otras moléculas de ese ligando a los demás protómeros de la proteína. Por lo tanto, es un fenómeno que solo se va a observar en proteínas con estructura cuaternaria. En el caso de la hemoglobina, este fenómeno se manifiesta con el aumento de la afinidad por el oxígeno para la entrada de la segunda, la tercera y la cuarta molécula de oxígeno, en comparación con lo que hace a la facilidad de incorporar la primera molécula de oxígeno a la forma desoxi de la hemoglobina. Cuando tenemos proteínas que exhiben este fenómeno de cooperatividad, podemos ver una gráfica de saturación versus presión con carácter sigmoideo, a diferencia de la curva hiperbólica que habíamos visto para mioglobina. Cabría preguntarse cuál es la ventaja, cuál es el beneficio de tener este comportamiento en una molécula oligomérica, una proteína oligomérica. Y para eso vamos a hacer una comparación. Yo espero que presten mucha atención en esta comparación, porque ahí queda plasmado, es decir, lo que sería una molécula de hemoglobina sin cooperatividad versus la molécula de hemoglobina tal como la tenemos en la sangre, circulando dentro de los eritrocitos, que sí exhibe cooperatividad. En primer término, aquí tenemos la curva de saturación de la mioglobina, esta curva hiperbólica, caracterizada por
por su forma y por el rápido ascenso de la saturación a medida que aumenta la presión parcial de oxígeno. Además, si tomamos aquí el valor de la saturación media y bajamos al eje de abscisas, vamos a ver que tiene un valor muy pequeño, lo cual indica que además de tener una curva hiperbólica, tiene una muy alta afinidad por el oxígeno, caracterizada por este pequeño valor de presión de semisaturación o P50. Ahora bien, lo que queremos, ya sabemos cómo se comporta una molécula de hemoproteína monomérica como mioglobina, pero miremos cómo se comporta hemoglobina. En principio tenemos una curva que no es sigmoide, no es hiperbólica, sino que es sigmoide. Podemos ver que es como una letra S estirada, donde a bajas presiones de oxígeno encontramos un crecimiento muy lento, es decir, de la saturación, indicando que en esta zona, a baja presión de oxígeno, hay baja afinidad por el ligando, que es el oxígeno. Luego, a medida que la presión de oxígeno va aumentando, la curva se vuelve más empinada, indicando que hay mayor afinidad. En esta gráfica tenemos marcadas dos líneas verticales. Esta, en torno a unos 30 a 35 Torricelli, indica la presión de oxígeno en un capilar venoso. Recordemos que los capilares venosos son los que recogen la sangre de los tejidos periféricos y la llevan nuevamente a los pulmones. Y aquí en 100 Torricelli tenemos otra línea que nos marca la presión de oxígeno en la sangre arterial. Recordemos que la función de la hemoglobina es transportar oxígeno. Por lo tanto, se saturan los pulmones y se descarga parte de ese oxígeno en los tejidos periféricos. ¿Qué pasaría si tuviéramos una molécula teórica con carácter de hemoproteína con una P50 idéntica a la de la hemoglobina, pero sin que exhiba cooperatividad? Esa curva de una proteína teórica, esta proteína no existe. Aquí está señalada, está representada por esta línea de puntos en cuanto a su desempeño de saturación con relación a la presión parcial de oxígeno. Como vemos, la curva real, esta curva sigmoide y la curva teórica, ambas tienen el mismo valor de P50. Por lo tanto, no tienen diferencia en la afinidad, solo que hay una diferencia en la forma de la curva. Y ya mencionamos que esta curva sigmoidea nos está indicando que hay asociado un fenómeno de cooperatividad. Mientras que esta curva hiperbólica, es la línea punteada, no, es decir, manifiesta o representa el comportamiento de una proteína que no tiene cooperatividad, aunque ambas tengan la misma afinidad por el ligando, en este caso oxígeno. ¿Y dónde está la diferencia? Tenemos que notar cuánto es el nivel de oxígeno a nivel pulmonar o a nivel de los tejidos periféricos que tiene cada una de estas proteínas, es decir, la hemoglobina real y la hemoglobina teórica sin cooperatividad. Si comparamos el grado de saturación que tiene esta hemoglobina teórica sin cooperatividad, encontramos que la diferencia entre la saturación a nivel venoso y la saturación a nivel arterial nos dan la descarga de oxígeno de esa proteína. Y comparen con lo que es la descarga real de la hemoglobina medida en la curva sigmoide. Este sería el nivel de saturación a nivel pulmonar y el nivel de saturación en los capilares
venosos. Por tanto, la cooperatividad, que aparentemente lleva aparejada una dificultad para saturarse, porque a baja presión hay reticencia a la saturación, sin embargo, recompensa con una descarga más eficiente de oxígeno en los tejidos. Además, esta baja afinidad, cuando la presión de oxígeno es baja, es muy importante porque significa que las moléculas de hemoglobina que han liberado oxígeno ya no volverán a saturarse hasta llegar a una zona de alta presión de oxígeno, lo cual es sumamente importante porque significa que los eritrocitos, es decir, la hemoglobina dentro de los eritrocitos, se va a saturar solamente en los pulmones. Y en el resto del organismo lo que va a hacer es entregar ese oxígeno y no retirarlo, lo cual es sumamente importante desde el punto de vista fisiológico. Hay una diferencia en la ecuación que representa la saturación cuando comparamos la mioglobina con la hemoglobina, porque en el caso de mioglobina, como habíamos visto, las moléculas están oxigenadas o no oxigenadas. En cambio, en el caso de la hemoglobina, aquí tenemos un exponente que tiene que ver con el número de sitios de la molécula de hemoglobina que están unidos al ligando, que puede ir de 0 a 4. Las ecuaciones que aquí representamos, como ya hemos visto, en un caso tiene una forma hiperbólica y en otro una forma sismoidea, y en un intento de volverlas lineales, porque eso permite hacer mediciones a partir de datos gráficos mucho más precisos, da lugar a esta expresión que se denomina la ecuación de Hill, y donde n es el coeficiente de Hill que nos da el promedio de los sitios ocupados. Para avanzar sobre esta comparación entre lo que hace al comportamiento de la hemoglobina y la mioglobina, aquí tenemos un gráfico donde se representa la, la saturación, solo que está en una escala diferente en cada uno de los ejes, o la fracción de saturación contra la presión de oxígeno en una escala logarítmica. Vemos que en esta representación el comportamiento de la mioglobina nos da una recta con una pendiente constante, una pendiente de 1, mientras que el comportamiento de la hemoglobina nos da una curva que mantiene ese carácter sigmoideo. Si tomamos la asíntota inferior, es decir, la tangente al punto donde cambia la pendiente, y bajamos hasta el punto de la presión de semisaturación y medimos en esta escala, nos encontramos que está en torno a 30 Torricelli. Y este significa el valor de presión de semisaturación para la entrada o para la disociación de la primera molécula de oxígeno que se une a la molécula de hemoglobina. En cambio, la asíntota superior, trasladada a la línea de semisaturación, nos da el valor de P50 para la cuarta molécula de oxígeno. Y podemos ver que es un valor muy pequeño, del orden de 0,3 Torricelli. En resumen, la desoxihemoglobina tiene preferentemente la forma tensa con mucha resistencia al cambio en su estructura. Pero cuando la presión de oxígeno es suficientemente alta,
se va a ir produciendo esa transición de la forma tensa a la forma relajada. Se van a ir afectando pares iónicos, puentes de hidrógeno y otras interacciones, y van a terminar la hemoglobina en la forma R, que se oxigena más fácilmente, y en la cual predomina, pero no es equivalente a decir que es oxihemoglobina. Y tenemos algunas de esas relaciones que van a cambiar. A la izquierda tenemos un contacto entre alfa 1 y beta 2, y a la derecha el mismo contacto, pero al pasar de la forma desoxi a la forma oxi. ¿Qué nos indica eso? Que aquí tenemos contactos, por ejemplo, entre asparagina 99 y treonina 38, puente de hidrógeno, pero cuando estos grupos se desplazan, esa relación desaparece. Sin embargo, ahora aparece una relación entre la treonina 38 y la histidina 97, una relación que antes no existía. Esto nos está indicando que ambos estados, el estado tenso, predominante en la forma de SOXY, y el estado relajado, predominante en la forma OXY, ambos son estables. Ambos tienen interacciones que estabilizan el tetrámero, solo que en distintas condiciones. Aquí están señalados, por ejemplo, esta relación entre este residuo de aspartato con un OH de tirosina, y cuando se produce la oxigenación, digamos, esta porción de estructura se mueve para arriba y esta hacia abajo. Fíjense que este aspartato perdió ese contacto con la tirosina, que está aquí, pero aparecieron otros contactos, ¿verdad?, como el de este residuo de asparagina con este resto de aspartato. Podríamos decir, para ir redondeando esta parte, que en función de la energía libre, hacer un análisis de la estabilidad relativa de los estados R y T cuando tenemos una forma de SOXY predominante con muy baja presión de oxígeno y por lo tanto muy baja saturación, o cuando la saturación es completa. Y fíjense, el estado R, representado por la línea roja, tiene una energía libre superior, lo cual significa que es menos favorable en la forma de SOXY, pero es de un valor menor. Entonces, la variación de energía libre desciende, se hace más negativa para el estado R cuando tenemos la hemoglobina saturada. En cambio, el estado tenso representa un valor de variación de energía libre más pequeño y tenemos una forma más estable cuando la hemoglobina se encuentra en la forma de SOXY. Eventualmente el hierro de la hemoglobina puede oxidarse, con lo cual el hemo se convierte en hemina y la molécula recibe el nombre de metahemoglobina. La metahemoglobina no tiene capacidad para ligar oxígeno y es un hecho que tiene que ser corregido. Esta oxidación del hierro de la hemoglobina, cuando el hierro pasa de estado ferroso a estado férrico, tiene que recuperarse el estado ferroso para que la hemoglobina vuelva a ser funcional. ¿Por qué puede producirse esta oxidación de la molécula de hemoglobina? Por algunos oxidantes endógenos, como el óxido nítrico, pero también por fármacos oxidantes o por contaminantes ambientales. Por ejemplo, el consumo de nitratos y nitritos presentes en aguas contaminadas o en alimentos contaminados. ¿Cómo se revierte el hierro a su estado reducido? Por efecto de una enzima
que es NADH citocromo B5 reductasa, utilizando nicotinamida dinucleótido reducido como fuente de poder reductor. NADH se oxida a NAD y el hierro de la hemoglobina en forma oxidada de la metahemoglobina se reduce a hierro 2 más, recuperando la funcionalidad de la molécula de hemoglobina. Otra propiedad sumamente importante en la molécula de hemoglobina es el comportamiento alostérico. De vuelta, vamos a utilizar la hemoglobina para evaluar este comportamiento, pero tenemos que ser conscientes que el comportamiento o regulación alostérica se va a ver en muchas moléculas presentes en las células, especialmente en las enzimas. En esta presentación analizaremos las generalidades de la regulación alostérica y nos detendremos en algunos efectos alostéricos especialmente importantes del comportamiento de la hemoglobina, como el efecto Bohr, el efecto del dióxido de carbono, de los iones cloruro y de los fosfatos orgánicos. Habíamos ya mencionado que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es sensible a la unión por su propio ligando, es decir, al grado de oxigenación. Y vimos que a medida que la molécula de hemoglobina se oxigena, la afinidad por el oxígeno va aumentando. Y a esto se le denomina un efecto homotrópico y recibe el nombre genérico de cooperatividad. Sin embargo, cuando hablamos de regulación alostérica, nos estamos refiriendo al efecto que ejercen moléculas diferentes del ligando que se unen a un sitio diferente del sitio del ligando, pero que afecta la afinidad por esta sustancia. El nombre de efecto alostérico viene a los estéreos, es decir, en otro sitio. La unión de la molécula que va a ejercer o de la especie que va a ejercer una modificación de la afinidad no se realiza en el sitio donde se une el ligando, sino en otro sitio. Y como la molécula efectora es diferente del ligando, recibe el nombre de efecto heterotrópico o más genéricamente alosterismo o regulación alostérica. El grado de oxigenación de la hemoglobina ya vimos que es sensible a la presión de oxígeno, pero también es sensible a otros factores. Por ejemplo, los protones, propios de un medio ácido, disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que recibe el nombre de efecto Bohr. Los iones cloruro también disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. El dióxido de carbono también disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno mediante la formación de grupos carbamato con los aminoterminales en las cadenas de globina. Quiero resaltar que el dióxido de carbono no es un ligando del hemo, es un efector alostérico, por lo tanto se une en otro lugar. Los fosfatos orgánicos disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y en el caso del óxido nítrico unido a un residuo de cisteína, a la cisteína 93, que se expone cuando la hemoglobina está en la forma R, se libera cuando se pasa a la forma T. El óxido nítrico también, como hemos visto, puede unirse al hierro del hemo oxidándolo. Por lo tanto, vamos a considerar que el óxido nítrico, más que regular la transición de R a T, es esta transición la que regula la liberación de óxido nítrico.
Veamos qué ocurre con el efecto Bohr. El efecto Bohr, que debe su nombre a Christian Bohr, o sea, un químico danés que lo describió por primera vez, nos indica que si analizamos las curvas de saturación de hemoglobina frente al oxígeno a diferentes valores de pH, observamos un desplazamiento a la derecha de estas curvas a medida que el pH se va haciendo más ácido. Si nos fijamos en el valor de la presión de semisaturación, vemos entonces que esta presión va aumentando a medida que la disolución se hace más ácida. Y por lo tanto, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye con la acidez. Este comportamiento se representa por esta ecuación, donde tenemos hemoglobina totalmente saturada con 4 moléculas de oxígeno, más N protones nos va a dar hemoglobina protonada más oxígeno. Obviamente, en la medida que aumente la concentración de protones, este equilibrio se desplaza hacia la derecha, liberando mayor cantidad de oxígeno. ¿Qué es lo que determina en la estructura de la hemoglobina este comportamiento? Evidentemente, si estamos hablando del efecto de protones, tiene que haber grupos que reciban, así que acepten o que cedan protones para justificar este efecto. De vuelta, a medida que el medio se hace más ácido, la curva de saturación de la hemoglobina se desplaza a la derecha, que es lo mismo decir, aumenta su P50 o disminuye su afinidad por el oxígeno. Y esto es más importante en los tejidos periféricos, donde la presión de oxígeno es menor que en los pulmones. Es decir, en los pulmones hay poco efecto, porque la presión de oxígeno es tan grande que aún en estos diferentes valores de pH, igual se va a alcanzar una alta saturación de la hemoglobina. ¿Cuáles serán entonces los grupos implicados si vemos que el efecto Bohr se manifiesta en torno al pH fisiológico? Y tendrán que ser aquellos grupos que puedan cambiar su estado de ionización en este intervalo. Y quedan de verdad muy pocos grupos. Los principales involucrados son los restos de histidina, que son residuos C-terminales de la cadena beta, pero el grupo que va a alterar su ionización no es el carboxilo C-terminal, sino es el imidazol de la histidina. Y el otro tipo de grupo que puede estar involucrado son los residuos N-terminales de las cadenas alfa. ¿Cuál es el valor fisiológico, la utilidad fisiológica del efecto Bohr? Es facilitar la descarga de oxígeno en los tejidos que se encuentren metabólicamente más activos, porque cuanto más activo está el tejido, mayor oxidación de glucosa y de ácidos grasos va a tener, lo cual va a producir mayor cantidad de dióxido de carbono, y ya habíamos visto en la unidad 1 que este dióxido de carbono disuelto en agua va a dar lugar a la formación de ácido carbónico que se disocia liberando protones. En consecuencia, encontrar un ambiente más ácido nos está indicando la presencia de un tejido metabólicamente más activo en condiciones fisiológicas. Por tanto, podemos decir que en el efecto Bohr la disminución de pH disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Para nuestra ecuación, si aumentamos la concentración de protones, este equilibrio se desplaza a la derecha, mientras que si el medio se alcaliniza cuando la concentración de protones disminuye, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda.
el equilibrio está desplazado a la derecha hacia la liberación de oxígeno en ambientes más ácidos como los que vemos en los tejidos periféricos activos, mientras que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, facilitando la oxigenación de la hemoglobina en medios más alcalinos, relativamente, como lo que podemos encontrar a nivel pulmonar. Es la explicación molecular del efecto Bohr. Habíamos visto que hay una serie de interacciones iónicas que estabilizan la forma tensa. Y estas formas, estas interacciones, van a verse fortalecidas cuando, por ejemplo, este residuo de histidina esté protonado, interaccionando con este residuo de aspartato, o cuando los aminoterminal de cadenas alfa estén protonados. Es decir, a mayor protonación, mayor capacidad de formar estos puentes iónicos, estas atracciones iónicas que consolidan la forma tensa. Otro de los efectores que está asociado al comportamiento alostérico de la hemoglobina son los iones cloruro. Se ha visto que los iones cloruro se unen más a la desoxihemoglobina que a la hemoglobina oxigenada. Habíamos comentado ya que los iones cloruro pueden actuar evitando la repulsión de cargas. De hecho, la entrada de iones cloruros a los eritrocitos facilita la salida de bicarbonato, que ya comentamos como resultado de la ionización del ácido carbónico. Y encontramos que hay mayor concentración de cloruro en los eritrocitos venosos que en los eritrocitos arteriales. El dióxido de carbono también ejerce efecto como regulador alostérico. Recordemos que el anión bicarbonato resulta de hacer reaccionar el dióxido de carbono con agua en presencia de la enzima anidrasa carbónica. Y el ácido carbónico posteriormente se ioniza dando ion bicarbonato y protones. Este anión bicarbonato reacciona con los N-terminales formando carbamatos y observen que existe un cambio de carga. El amino terminal que tenía una carga positiva ahora pasa a tener una carga negativa. Carga que estabiliza la forma tensa de la molécula de hemoglobina. Y recordemos que la forma tensa es la de menor afinidad. Pensemos que y en esto hay que ser muy preciso, cualquier estabilización de la forma tensa va acompañada por qué tipo de efecto respecto del oxígeno. Cuando está, perdón, sí, pero ¿qué significa? A ver, si se estabiliza la forma tensa, ¿qué pasa con el oxígeno? Se suelta. ¿Perdón? Se suelta. Se libera. El oxígeno se libera y se libera a los tejidos. Recuerden eso, cuanto más estable sea la forma tensa, va a haber más tendencia a liberar oxígeno. Este efecto del dióxido de carbono queda muy evidenciado en lo que llamamos transporte isohídrico de dióxido de carbono. Transporte isohídrico recibe este nombre porque a pesar de transportar especies ácidas, no hay una variación importante de pH. Y aquí tiene que ver el efecto tampón que ejerce la molécula de hemoglobina. Entonces veamos qué pasa. A nivel muscular, la oxidación de combustibles como glucosa y ácidos grasos produce dióxido de carbono. Este dióxido de carbono reacciona con el agua para dar, mediante la catálisis de anhidrasa carbónica, bicarbonato y protones.
A su vez, este proceso oxidativo va a requerir del oxígeno, ya sea el oxígeno que llega de la oxihemoglobina o eventualmente el que está retenido en las moléculas de mioglobina, por ejemplo, en los músculos. Aquí tenemos una baja presión parcial de oxígeno, lo cual facilita la disociación de la oxihemoglobina. La hemoglobina, en presencia de los protones procedentes de la disociación del ácido carbónico, van a manifestar menor afinidad por el oxígeno por efecto Bohr, facilitando esta descarga de oxígeno. Es así entonces que se transportará bicarbonato en el plasma y protones asociados a la hemoglobina, con el transporte dentro de los eritrocitos para la hemoglobina, que predominantemente estará protonada o de manera importante estará protonada. Cuando llegan a los pulmones esos eritrocitos, nos encontramos con un ambiente de alta presión de oxígeno, por lo tanto, fuerza la oxigenación de la hemoglobina y la consecuente desprotonación de la misma, que por catálisis con la misma anhidrasa carbónica va a dar lugar a la formación de dióxido de carbono y agua a partir del ácido carbónico, dióxido de carbono que se pierde con el aire exhalado. La unión de dióxido de carbono a la hemoglobina justifica el 5% del transporte de dióxido de carbono total en sangre, ¿verdad? Que es aproximadamente la mitad del que se recambia en cada ciclo circulatorio. Pero, insisto, el dióxido de carbono que se asocia a la hemoglobina no está unido al grupo hemo, por lo tanto no compite con el oxígeno. Ya comentamos que el óxido nítrico se une al hemo con una afinidad muy grande, unas 10.000 veces mayor que el oxígeno, pero el óxido nítrico fisiológicamente se une a un grupo de cisteína que está expuesto en la forma R, y cuando la hemoglobina se desoxigena y regresa a la forma T, este grupo, este resto de cisteína queda más al interior de la molécula y se libera óxido nítrico a nivel de los tejidos, lo cual produce vasorelajación. Recordemos que antes de describirse el óxido nítrico como el agente responsable de este tipo de efectos, se lo llamaba factor relajante vascular derivado de endotelio. El último tipo de efector alostérico para la hemoglobina que vamos a estudiar está representado por los fosfatos orgánicos. Y vamos a analizar el rol particularmente de esta molécula, que es 2,3-bisfosfoglicerato. Esta molécula es una molécula endógena, es decir, producida dentro de los eritrocitos. Es una molécula, a partir de su estructura, ustedes podrían decirme que puede difundir a través de la membrana de los eritrocitos. No, porque tiene 3 átomos de carbono, pero puede llegar a tener unas 5 cargas negativas. Por lo tanto, es una molécula aniónica, es decir, es un polianión que va a ligarse mediante interacciones iónicas con un sitio donde convergen varias cargas positivas, especialmente de las unidades beta de la molécula de hemoglobina. Fíjense, aquí tenemos un N-terminal, tenemos la histidina de posición 2, la histidina en posición 143, la lisina 82 y otro tanto para la otra cadena. Quiere decir, esta es una zona fuertemente cargada positivamente donde encaja 2,3-BPG. ¿Qué hace 2,3-BPG? Consolida la forma tensa de la hemoglobina. De vuelta recurrimos a un gráfico experimental
para poder analizar el efecto de 2,3-BPG. Así, la hemoglobina en disolución tiene un comportamiento muy hiperbólico, pero si vamos agregando factores fisiológicos como dióxido de carbono y BPG, vemos que la curva de saturación se va desplazando a la derecha, esto es, reduciendo su afinidad por el oxígeno y adquiriendo una forma más sigmoidea. La línea roja representa el comportamiento de la sangre total, que podrán observar que se superpone al comportamiento observado por hemoglobina en presencia de BPG y de dióxido de carbono. Es así que la hemoglobina purificada tiene un valor de P50 menor que el que muestra en la sangre. Es decir, la hemoglobina purificada tiene mayor afinidad por oxígeno que la hemoglobina en la sangre. Esto ya se lo cuestionó Barcroft en 1921 y en 1967 los Beneš describieron que esa molécula es 2,3-bifosfoglicerato. Algo muy interesante es que 2,3-bifosfoglicerato se encuentra dentro de los eritrocitos en la misma concentración molar que la hemoglobina, lo cual significa que hay una unión 1-1. Si en un ambiente celular encontramos dos especies cuyas concentraciones molares son idénticas, entonces nos sugiere que hay una interacción 1-1. Si bien 2,3-BPG es el inhibidor de la oxigenación presente en células de mamíferos, hay otros inhibidores. Así, el ATP cumple esta función en las aves y la inosina hexafosfato, el inositol hexafosfato, cumple una función similar en la sangre de los peces. En nuestro caso, el ATP no cumple esa función por la presencia de iones magnesio que apantallan las cargas negativas del ATP. El 2,3-bifosfoglicerato y su relación con la hemoglobina también es responsable de el comportamiento diferencial que tienen los eritrocitos maternos y los eritrocitos fetales en cuanto a su afinidad por el oxígeno. Recordemos que cuando una mujer está gestando, tiene el feto consumiendo oxígeno, pero el feto no está en contacto directo con el aire exterior. Es decir, sus pulmones no están funcionando, sin embargo está consumiendo oxígeno. Entonces, ¿cómo le llega el oxígeno? Le llega por difusión a través de la placenta desde los eritrocitos maternos a los eritrocitos fetales. Los eritrocitos de la madre y del feto no se mezclan. No hay combinación del torrente sanguíneo o de la circulación sanguínea fetal con la materna, pero el oxígeno sí puede difundir. ¿Por qué difunde? Porque los eritrocitos fetales, fíjense, tiene un valor de P50 menor que el de la madre. ¿Qué significa esto con relación a la afinidad por el oxígeno? ¿Qué eritrocitos tienen mayor afinidad por el oxígeno? Los fetales, correcto. ¿Y por qué? Si ambos contienen hemoglobina. La diferencia se encuentra en la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal, como veremos inmediatamente, tiene una estructura alfa 2 gamma 2. Y las cadenas gamma que reemplazan a las cadenas beta han sustituido algunos residuos. En realidad, un solo residuo en cada cadena de histidina es reemplazado por un residuo de serina. Con lo cual, la cantidad de cargas negativas en esta zona, como es en la hemoglobina fetal con relación a la hemoglobina materna.
¿Es mayor, es menor o es igual? Si cambiamos en cada cadena beta un residuo de histidina por serina. Mayores. Pero ¿cómo si estamos cambiando histidina por serina? Estamos hablando de cargas positivas, no de cargas negativas, porque lo que cambia es la proteína. ¿Cómo va a ser la carga positiva en esta zona? Menor. Entonces, al tener menor densidad de cargas positivas, VPG tiene menor afinidad por este sitio. Pero como VPG es un inhibidor de la oxigenación, termina dando como efecto una disminución en el valor de P50 y consecuentemente una mayor afinidad por el oxígeno. Este efecto de la presencia de VPG no tiene solamente valor para facilitar la transferencia de oxígeno de la sangre materna a la sangre fetal. También contribuye a mejorar la descarga de oxígeno cuando una persona se desplaza a la altura o cuando los pulmones de una persona están fibrosados y por lo tanto con menor capacidad para captar oxígeno, de pasar oxígeno desde el aire hacia la sangre. Vamos a ver qué pasa cuando nos desplazamos del nivel del mar, por ejemplo, a 4.500 metros de altura. Por ejemplo, si vamos a la ciudad de La Paz, en Bolivia, o ascendemos a una altura muy grande, es decir, la presión de oxígeno externa es menor. O sea, hay menor presión de oxígeno. Pero ¿qué ocurre? Que los eritrocitos producen en esa circunstancia mayor concentración de VPG, con lo cual disminuye la saturación, pero aumenta la descarga. Es decir, cambiando la concentración de 2,3 VPG en los eritrocitos, lo cual se puede realizar de manera fisiológica, podemos adaptarnos a un ambiente con menor presión de oxígeno, garantizando un nivel de descarga de oxígeno equivalente al que tendríamos con una presión de oxígeno a nivel del mar. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que un inhibidor de la oxigenación facilite la descarga de oxígeno? Sencillamente porque el 2,3-VPG se une solamente a la forma tensa de la hemoglobina. Es decir, este sitio donde se liga el VPG tiene esta disposición de cargas positivas en la forma tensa. Por tanto, podemos decir que 2,3-VPG consolida la forma tensa de la hemoglobina. Y aquí viene la pregunta. Si consolida la forma tensa, que predominantemente es desoxi, ¿cómo puede favorecer la descarga de oxígeno? Para entender este fenómeno, tendríamos que analizar un par de equilibrios que se dan en el mismo ambiente. ¿Cuál es ese ambiente en el cual está la hemoglobina? A ver, ¿dónde se encuentra la hemoglobina? En el eritrocito. Solamente dentro de los eritrocitos. Entonces, vamos a analizar dos equilibrios que se dan en ese mismo ambiente. En primer lugar, la hemoglobina en presencia del oxígeno puede dar oxihemoglobina y esto es reversible.
desoxihemoglobina solo se liga, BPG se liga solo a desoxihemoglobina, también de manera reversible. Estos son los dos equilibrios. Por favor, mírenlos con cuidado. Regreso en un instante. Bien, tenemos dos equilibrios. Vamos a ver, cuando aumenta la concentración de BPG, el equilibrio de abajo se desplaza a la derecha. Con lo cual, la concentración de hemoglobina libre en el eritrocito, ¿qué le va a pasar? Va a disminuir. Y por lo tanto, esto favorece la disociación de la oxihemoglobina, liberando más oxígeno. O sea, esto es posible gracias a que tanto el equilibrio entre hemoglobina y oxígeno y entre hemoglobina y BPG se dan dentro de un mismo ambiente. En consecuencia, cuanto más BPG hay, este equilibrio se desplaza más a la izquierda, liberando mayor concentración de oxígeno, mayor cantidad de oxígeno. Con esto terminamos la presentación relativa al hosterismo y vamos a continuar con la última de este grupo sobre hemoproteínas, analizando la síntesis de las globinas. En esta presentación, es una presentación muy breve, analizaremos la síntesis de las globinas y hablaremos de las hemoglobinas anormales, un poco de las talasemias y de una modificación posttraduccional no enzimática de la hemoglobina que recibe el nombre de glicohemoglobina. Las cadenas de globina, como cualquier otra proteína, se sintetizan empezando por un proceso de transcripción a partir de los genes presentes en el ADN, dando lugar a unas moléculas de RNA inmaduro que mediante procesos de escisión y empalme se liberan los intrones y queda el RNA mensajero maduro con los exones, y mediante el proceso de traducción realizado en los ribosomas y el posterior plegamiento y la unión al hemo, tenemos las cadenas de globina. Ayer ya habíamos comentado que el origen de las globinas viene de una globina ancestral. A nivel de los peces cartilaginosos se produjo esta división entre lo que iba a ser la generación de las mioglobinas que están codificadas en el cromosoma 22 en los humanos, de las hemoglobinas. Luego, ya con la aparición de los peces óseos, se diversificaron las globinas presentes en hemoglobina, y así nosotros tenemos en el cromosoma 16 los genes alfa 1 y alfa 2 para cadenas de globina alfa, y también tenemos para la hemoglobina G una hemoglobina embrionaria. Estos que están pintados en color gris representan pseudogenes, es decir, no van a dar productos de expresión.
Y las cadenas beta y las que no son alfa están codificadas en el cromosoma 11. Les llamo la atención que para beta hay solamente un gen. Lo mismo para cadenas delta, que está presente en otra hemoglobina del adulto. La cadena epsilon, presente en una hemoglobina embrionaria. Y dos genes para cadenas gamma, propios de la hemoglobina fetal. La gamma A por un residuo de alanina y la gamma G por un residuo de glicina en la misma posición. Desde ya, yo les puedo preguntar, en un adulto, ¿cuál de las cadenas podría estar más probablemente afectada por una mutación que dé lugar a un trastorno funcional de la hemoglobina? ¿Alfa o beta? Beta, exactamente. Mientras que alfa tenemos dos genes. Bien, ¿cómo se van sintetizando las cadenas de globina? En el periodo embrionario se produce el inicio de la síntesis de globina en el saco vitelino, luego sigue en el hígado, donde se producen las hemoglobinas Gower 1 y Gower 2, Gower con 1 con dos cadenas G y 2 epsilon, y la Gower 2 con dos cadenas alfa y dos cadenas epsilon. Fíjense lo temprano que se inicia la síntesis de cadenas alfa. Luego, en el periodo fetal, la síntesis se realiza fundamentalmente en el hígado, donde tenemos las hemoglobinas Portland, que contienen cadenas gamma, o sea, la gamma G y la gamma A, y la hemoglobina fetal, que es alfa 2, gamma 2 de tipo G y alfa 2, gamma 2 de tipo A. Esa denominación A o G depende de qué residuo, G por glicina o A por alanina, ocupan el residuo, la posición 136 en la cadena gamma. Y en el periodo postnatal, la síntesis ya depende de la médula ósea y tenemos la hemoglobina A o del adulto. Generalmente se llama, no hace falta poner el 1, la hemoglobina A se entiende que es la del adulto, pero la A1, que es la más abundante, tiene estructura de alfa 2, beta 2, y la A2, que también es del adulto, tiene estructura de alfa 2, delta 2. Ambas tienen comportamientos semejantes. Y aquí tenemos una cinética de la expresión de estas cadenas. Aquí tenemos las cadenas propias de las hemoglobinas embrionarias y aquí tenemos la cadena alfa. Fíjense que la síntesis de cadena alfa es muy temprana y va a seguir toda la vida. Es decir, cambiando como veíamos, desde la síntesis en el hígado a la médula ósea, y la síntesis de cadenas gamma en el periodo fetal, que luego va decreciendo cuando se acerca el alumbramiento y va a decrecer aún más en el periodo postnatal, manteniendo unos niveles muy pequeños de expresión en la etapa adulta. En cambio, las cadenas beta empiezan a expresarse más tardíamente y va ascendiendo, de manera que al momento del nacimiento, el niño tiene algo de hemoglobina adulta, porque contiene cadenas alfa y algo de cadenas beta, pero mayoritariamente tiene hemoglobina fetal, porque tiene una buena expresión, un nivel importante de expresión de cadenas gamma. Y la cadena delta o los polipéptidos delta empiezan a sintetizarse ya en el periodo postnatal para formar hemoglobina A2. Es así que en un adulto nos vamos a encontrar con estas cadenas de globina.
La hemoglobina A, la más importante, la más abundante, constituye el 90% de lo que tenemos en nuestros eritrocitos, constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La hemoglobina fetal va a haber en el adulto menos del 2%, constituido por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Entre 2 y 5% tendremos hemoglobina A2 con 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Y nos encontraremos también glicohemoglobinas. Las glicohemoglobinas, que genéricamente se representan como GHB, son una mezcla de moléculas en las cuales glucosa circulante se ha unido covalentemente a cadenas de globina mediante una reacción que no tiene control cinético, es decir, no está controlada enzimáticamente, sino que está controlada por la concentración de glucosa en el medio. La hemoglobina A1C es una de esas glicohemoglobinas, es una muy estable, muy estudiada, y se considera que en un adulto podría estar entre 3 y 7%. En realidad se considera hasta 6% en adultos sanos, y en las personas diabéticas o que tienen mal control de su glicemia, este valor va aumentando. Al haber mayor cantidad de glucosa y durante más tiempo, tiende a aumentar la concentración de glicohemoglobina. En este momento, si tienen que asistir a otra clase, pueden abandonar las salas respectivas, pero yo voy a continuar y les voy a pasar la grabación de la clase en su versión más completa. Para hablar de las variantes de hemoglobina, tengo que recordar que muchas sustancias son capaces de producir mutaciones. Algunas sustancias, como los benzopirenos, presentes en el humo del carbón, actúa como un agente intercalante. El ácido nitroso en algunos alimentos, presente en algunos alimentos, como la dimetilnitrosamina, también son agentes mutagénicos. Algunas sustancias de origen natural, como las aflatoxinas presentes en hongos filamentosos que podemos encontrar en granos como maíz, o trigo o en maní, actúan como agentes alquilantes y por lo tanto pueden modificar residuos, así como la luz ultravioleta presente en la luz del sol puede dimerizar pirimidinas. Por efecto de distintos agentes mutagénicos, pueden aparecer mutaciones. Si afectan estas mutaciones, pueden dar lugar a distintos tipos de trastornos. Así, tenemos mutaciones con sentido cambiado. Por ejemplo, aquí una secuencia AUU que codifica para isoleucina. Si este resto de uracilo es reemplazado por citidina, en lugar de haber isoleucina, tendremos treonina. ¿Esta modificación es conservativa o no conservativa? No conservativa. Excelente, porque estamos cambiando un aminoácido hidrófobo apolar por un aminoácido que contiene un OH. Pero la lectura y síntesis de la proteína, la lectura del RNA y la síntesis de la proteína va a continuar, solo que se habrá introducido un aminoácido diferente. Hay otras mutaciones que llamamos mutaciones sin sentido, donde el cambio de una base nitrogenada involucra una frecuencia de parada. Recuerden que las frecuencias de parada son UAA, UAG y UGA.
cuando se encuentran estos tripletes, se interrumpe la síntesis de la proteína, por lo tanto, aparecerá una proteína o un polipéptido truncado. Por ejemplo, cambiar UGG por UGA, si nos fijamos, UGG codifica para triptófano, pero UGA para un codón de parada. Y otro tipo de mutación, llamada mutaciones por desplazamiento del marco de lectura, se dan cuando se pierde un nucleótido de la secuencia o cuando se pierden dos. O sea, si se pierden 3 nucleótidos, digamos que puede no haber tanta diferencia en la proteína sintetizada, siempre y cuando no se haya perdido la incorporación de un aminoácido crítico para la funcionalidad de esa proteína. Pero cuando se pierde 1 o 2 nucleótidos en el RNA mensajero o en el ADN que le dio origen, ocurre este fenómeno. ¿Sí? Imaginen esta secuencia que codifica fenilalanina, valina, asparragina, arginina. Si perdemos este resto, este nucleótido, este uracilo, entonces en vez de tener UUU, que codifica para fenilalanina, se leería UUG, que codifica para leucina. La siguiente posición, que tenía que ser valina, va a darnos leucina. Y la siguiente, que tenía que ser asparragina, seguido de arginina, nos dará isoleucina y valina. Observen cómo en esta pequeña porción vamos a perder carácter hidrofóbico para ganar mayor carácter hidrofóbico. Perdemos un residuo cargado como arginina y grande, y se va a reemplazar por un residuo pequeño e hidrófobo. Por lo tanto, las mutaciones por desplazamiento del marco de lectura van a dar lugar a la síntesis de una proteína del mismo tamaño aproximadamente, pero que puede tener una secuencia totalmente diferente de la proteína normal. En la naturaleza vamos a encontrar hemoglobinas anormales. Y estas hemoglobinas anormales pueden producirse por distintos tipos de mutación. Cuando se produce un cambio de cualquier codón por el codón de terminación, entonces aparece una mutación sin sentido y nos va a dar una proteína truncada, una proteína de menor tamaño que lo normal para ese gen. Si ocurre agregado o delesión, es decir, agregado de una base de un nucleótido o pérdida de un nucleótido, nos dará corrimiento del marco de lectura y aparecerá una proteína con secuencia muy alterada. Típicamente, este tipo de mutaciones, cuando afectan a las globinas de la hemoglobina, nos va a dar variaciones cuantitativas con relación a la concentración de hemoglobina, dando lugar a una serie de patologías que reciben el nombre de talasemias. En cambio, cuando cambiamos una base nitrogenada por otra, sin que se introduzca un codón de parada y que no haya un corrimiento del marco de lectura, lo que tenemos son mutaciones con cambio de sentido, que va a generar una proteína con secuencia alterada. Esto podría afectar a residuos que se encuentran en la superficie de la molécula. La mayoría de las mutaciones que afectan la superficie no producen manifestaciones, porque muchas veces los residuos superficiales no tienen un rol específico en la funcionalidad de muchas proteínas. Pero esto hay que analizarlo para cada proteína.
Este cambio de un residuo por otro puede, en la molécula de hemoglobina, alterar la estructura secundaria. Por ejemplo, si un residuo de prolina que va a estar presente en un giro es reemplazado por un residuo que favorece la hélice alfa, va a hacer que esa hélice sea más larga que lo normal. También ese cambio de un residuo por otro puede afectar contactos entre las subunidades alfa y beta, haciendo que la transición de tensa a relajada esté alterada. O podemos tener cambios de residuos en el entorno hidrofóbico del grupo hemo, haciendo que el grupo hemo sea más susceptible de ligar agua o incluso de no quedar retenido en el interior de la proteína. Existen varios ejemplos conocidos de hemoglobinas anormales. Muchos de ellos llevan nombres de las ciudades donde el primer caso fue descrito. Así, cambios en la superficie vemos en la hemoglobina S, la hemoglobina falciforme, fue la primera hemoglobina anormal descrita, o en la hemoglobina E. Cambios en el interior los van a dar hemoglobinas inestables, en las cuales la hemoglobina se agrega, dando lugar a la aparición de los cuerpos de Heinz que se observan en los eritrocitos, como ocurre en la hemoglobina Bristol, la Viva o la Savannah. Otros cambios que ocurren en la proximidad del hemo pueden facilitar la formación de metahemoglobina. Les recuerdo que en la metahemoglobina el hierro del hemo está oxidado, como vemos en la hemoglobina Boston, en la IBATE o en la Milwaukee, o mutaciones o alteraciones de la secuencia de aminoácidos que afectan los contactos entre las subunidades alfa y beta, como aparecen en la hemoglobina Yakima o en la hemoglobina Kansas. Les advierto que ustedes no tienen que memorizar lo que son las diferentes mutaciones de la hemoglobina, excepto para la hemoglobina falciforme, de la cual vamos a hablar un poco más. Pero sí tener conciencia y poder analizar el tipo de cambio con el tipo de efecto, dependiendo de dónde este cambio se da. El primer caso clínicamente detectado de anemia falciforme se dio en 1905, lo hizo un médico en Chicago, Herrick, que, fíjense, su primera observación es de 1905 y recién en 1910 lo publicó, tratando de descartar las distintas explicaciones posibles que se tenían en esa época. Él lo que encontró que en un paciente de raza negra anémico, es decir, con baja concentración de hemoglobina, al observar los eritrocitos, observó, obviamente no por microscopía electrónica, pero que tenían una forma diferente. Es decir, los eritrocitos normales son discoidales, ligeramente aplanados en el centro, mientras que él veía unas formas alargadas en forma de media luna o de hoz, y por eso le llamó anemia falciforme. Llegó a asociar con algún factor presente en los eritrocitos, sin saber exactamente cuál era el factor involucrado. Posteriormente, fíjense que aquí pasaron casi 40 años para que Linus Pauling haya podido, mediante el análisis por electroforesis, es decir, viendo el desplazamiento de las proteínas en un campo eléctrico, llegar a la siguiente conclusión, de que esa hemoglobina presente en los pacientes con anemia falciforme tenía que haberse dado
por alguno de estos cambios, en función a que al sembrar en un soporte hemoglobina extraída de los eritrocitos con anemia falciforme, se desplazaba más lentamente que la hemoglobina A del adulto hacia el polo positivo. O sea, tuvo que haberse cambiado un residuo con carga negativa por uno de carga positiva, o uno de carga negativa por un residuo neutro, o uno neutro por otro de carga positiva. Pauling publica lo que es la primera enfermedad molecular, es decir, la primera enfermedad donde la causa es la alteración de una macromolécula. Es decir, no es una infección, no es un trauma, sino que es la alteración de una molécula propia de nuestro organismo. Finalmente, en esta secuencia, en 1956, Vernon Ingram, mediante tratamiento de la globina beta con tripsina para formar fragmentos que luego fueron separados por un proceso bidimensional, primero por cromatografía, seguido por electroforesis, identifica este reemplazo, glutamato por valina. ¿Este cambio es conservativo o no conservativo? No conservativo. Cambiamos un residuo con carga negativa, iónico, por un residuo sin carga, hidrofóbico. Y este cambio ocurre en la superficie de la molécula. ¿Qué ocasiona este cambio? Este cambio, la introducción de un residuo de valina, hace que cuando la hemoglobina está en su forma desoxi, encuentre en otras moléculas de hemoglobina, siempre dentro del eritrocito, un bolsillo. ¿Qué carácter tiene este bolsillo? Fíjense que tiene aquí leucina y fenilalanina. ¿Cómo es este bolsillo? ¿Hidrofílico o hidrofóbico? Hidrofóbico. Entonces, por interacción hidrofóbica, el residuo de valina que está en el sitio errado, recuerden que aquí tendría que haber glutamato, pero hay valina, hace que se forme una fibra de moléculas de hemoglobina que reciben el nombre de tactoides. Y esto hace que cambie la forma de los eritrocitos. Al cambiar la forma de los eritrocitos, estos se retienen en los capilares sanguíneos porque son menos flexibles, ocasionando una deficiencia en la oxigenación más allá de ese sitio de taponamiento. Es decir, van a producir lo que se llama isquemia más adelante del sitio donde taponan, y esto da lugar a una serie de manifestaciones que son propias de la falta de oxigenación de los tejidos que se ve en la anemia falciforme. O sea, dolores, presencia de infecciones por baja irrigación de ciertas zonas, zonas de necrosis, etc. Y todo está producido por la presencia de un residuo de valina donde tendría que haber un residuo de glutamato que hace que que las moléculas de hemoglobina que tendría que estar dispersas en el eritrocito formen fibras. Esto cambia la forma de los eritrocitos, que hace que estos pierdan flexibilidad y obstruyan los capilares. Hay un detalle interesante, y es que esta enfermedad obviamente es una enfermedad que se transmite genéticamente, es una enfermedad congénita, no es una enfermedad adquirida. Y esta enfermedad puede transmitirse con carácter homocigota, y por lo tanto va a tener mayor manifestación, o heterocigota, lo que se llama el rasgo falciforme. Es interesante cómo un
una enfermedad que ciertamente da limitación para hacer actividad física, haya podido persistir. Y esto se debe en parte a que la enfermedad originariamente partió de África. Es decir, el paciente de Herrick fue consultado en Chicago, en los Estados Unidos, pero tenía antecedentes de origen africano. ¿Cómo persiste o cómo persistió esa mutación, siendo que da limitación en la actividad física? Y eso se debe a que las personas con rasgos falciformes no permiten la proliferación del parásito causante de la malaria, el parásito del género Plasmodium que se reproduce dentro de los eritrocitos, cuando estos eritrocitos tienen carácter falciforme. Y se puede ver que hay lo que está en azul más oscuro, representa zonas de superposición donde coexiste el gen el gen falciforme con la malaria. Se han intentado varias maneras de corregir esta enfermedad y una de ellas es la administración de hidroxiurea, que es un inhibidor de ribonucleótido reductasa, solo que no actúa de esta manera, sino lo que hace es aumentar la expresión de la hemoglobina fetal. En consecuencia, disminuye la expresión de cadenas beta, donde está la mutación, en favor de las cadenas gamma. Aquí tenemos algunas hemoglobinas variantes y solo voy a llamar la atención a algunas. Por ejemplo, en el caso de la hemoglobina Milwaukee, la valina E11, esto está cerca del hemo, se cambia por glutamato. De vuelta, una modificación no conservativa. Como estamos cerca del hemo, el resto de glutamato, como la inclusión de otros residuos como tirosina, lo que van a hacer es promover la formación de metahemoglobina. Sin embargo, otras mutaciones, como aquí vemos la VIVA, donde se cambia leucina, un residuo que favorece hélices alfa en la cadena alfa por prolina, lo que va a hacer es interrumpir la hélice H, es decir, va a cambiar parte de la estructura secundaria. También la introducción de residuos polares, aunque no tengan carga, en la cercanía del hemo, va a dar lugar a una menor retención del hemo en ese sitio. Y también cambios que ocurren en zonas de contacto, puede ser que faciliten o que estabilicen la forma tensa, con lo cual va a haber dificultad para oxigenar la hemoglobina, o que estabilicen la forma relajada, que va a dar dificultad para que liberen oxígeno las moléculas de hemoglobina. Las talasemias son otras patologías que afectan a la molécula de hemoglobina y es un defecto cuantitativo en la expresión de globinas. Son causantes de anemia que puede ser severa. Voy a retroceder un poquito. Estas patologías son raras, son enfermedades raras. Generalmente se descubren porque las personas tienen anemia o tienen alguna manifestación clínica. En el caso de las talasemias, la anemia es frecuente y se habla de talasemia alfa cuando las cadenas de las globinas alfa no se expresan correctamente. La expresión de solo dos genes alfa no produce síntomas. Recuerden que recibimos de cada progenitor dos genes alfa. Pero si
solo uno de los genes alfa está expresado correctamente o ninguno, entonces aparece la hemoglobina H, que tiene solo cadenas beta, o la hemoglobina BART, que tiene solo cadenas gamma, que es letal en el periodo fetal o el periodo neonatal. Las talasemias beta se dan por deficiente expresión de globinas beta y en consecuencia, para tratar de compensar, aumenta la expresión de hemoglobina fetal o de la hemoglobina A2. Aquí tienen un mapa conceptual para que repasen algunas de las hemoglobinas anormales, y quiero dedicarle unos pocos minutos para concluir con el concepto de hemoglobina glicada que ya habíamos introducido antes. La hemoglobina glicada o glicohemoglobina, por favor no utilicen el término hemoglobina glucosilada o glicosilada, porque la glicosidación se entiende que es un fenómeno con control cinético, es decir, que hay alguna enzima que cataliza la reacción, mientras que la glicación es un fenómeno con control termodinámico que solo depende de la concentración de glucosa. En este caso, en la hemoglobina A1C, que ya mencioné que no es la única glicohemoglobina, pero es la más estable, la glucosa se une covalentemente al carbono alfa de una valina en el extremo N-terminal de la cadena o las cadenas beta, dando una unión covalente que depende de la concentración de glucosa, no de una enzima. Las glicohemoglobinas pueden unirse, pueden observarse por unión típicamente del grupo aldehído de la glucosa con grupos amino, por ejemplo, en residuos de lisina, dando lugar a otras glicohemoglobinas. La glicación, insisto, no es un proceso gobernado enzimáticamente y va a depender de la concentración de glucosa y resulta de utilidad clínica para evaluar el control de la glicemia a largo plazo. Cuando de todas las moléculas de hemoglobina, más del 6% se encuentra glicado, eso nos indica que hay un control anormal de la glicemia. Recordemos que las moléculas de hemoglobina tienen una semivida de 120 días, que es la misma que tienen los eritrocitos sanguíneos. Por tanto, cuando se forma glicohemoglobina, esta va a permanecer en los eritrocitos hasta que estos se destruyan. Con esto concluimos la presentación 2.6c y cerramos el subcapítulo de hemoproteínas, y quedo pendiente de ustedes si quieren hacer alguna consulta, alguna acotación. Si no hay preguntas, si no hay consultas, será hasta mañana si Dios quiere. Gracias, doctor. Por nada. Hasta mañana, Gracias, que doctor. pasen Hasta buena mañana. jornada. Gracias, doctor. Por nada, hasta mañana. Doctor, te quería Sí, consultar si dijiste que no hace falta que nos aprendamos los nombres de la hemoglobina mutada. ¿Cadena sí hace falta? es decir, perdón. Saber qué cadena es, si es beta tanto o... No, a ver, lo que yo podría preguntarles es, a partir de contarles cuál es la mutación, dónde ocurre, que ustedes puedan relacionar con el efecto de esa mutación. Pero yo no les voy a preguntar en qué consiste la hemoglobina sabana, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Yo no pretendo que ustedes memoricen esto. Con relación a la anemia falciforme, sí. La hemoglobina falciforme, sí.
qué residuo fue cambiado y qué efecto tiene, eso sí, porque es una patología representativa, es la primera enfermedad molecular que se describió. Pero para las demás, por ejemplo, yo les podría preguntar, si cambiamos un residuo de valina por un residuo de aspartato en la cercanía del hemo, ¿verdad? Y ustedes me podrían decir qué puede pasar. ¿Estamos? Pero no, yo no pretendo que ustedes memoricen qué es la hemoglobina Bristol, qué residuos se cambian y qué efecto tienen, pero sí que puedan deducir a partir de qué aminoácidos están cambiados y dónde ocurre ese cambio, que ustedes puedan predecir aproximadamente qué manifestación puede tener. Por ejemplo, si yo te digo que en una cierta hemoglobina se descubrió una hemoglobina en la cual un residuo de glutamato es cambiado por un residuo de aspartato en la superficie, ¿te parece que eso va a tener algún impacto clínico? ¿Cómo, doctor? Si cambias qué. Cambio glutamato por aspartato, el equivalente a la anemia falciforme, pero en lugar de cambiar por valina, cambiamos glutamato por aspartato. ¿Te parece que eso va a generar algún impacto clínico? ¿Algún síntoma? Y creo que no, porque los dos son cargados negativamente. Exacto. Primero es un cambio conservativo. Y segundo, que los dos tienen exactamente el mismo carácter, ¿verdad? Entonces, probablemente eso no genere ninguna manifestación clínica. Y si yo te digo que en el interior, en algún residuo que esté por aquí al interior, un residuo de valina se cambia por isoleucina, por ejemplo, en el interior, ¿eso va a generar inestabilidad en la molécula de hemoglobina? Creo que tampoco, doctor. Claro, pero si por ejemplo en una zona de contacto donde había treonina se cambia por, que por ejemplo, fenilalanina. No, yo no sé, tenemos que ver si eso es posible, o tiene que cambiarse un solo residuo. Eh, treonina, treonina se cambia por isoleucina. Y treonina participaba de un puente de hidrógeno estabilizando la forma tensa. El cambiar treonina por isoleucina podrá cambiar la estabilidad de esa forma tensa. Ahí sí va a cambiar. Claro, porque la treonina forma puentes de hidrógeno y la isoleucina no. Pero sin que ustedes tengan que memorizar los nombres de las proteínas mutadas, ¿me entienden? Ni saber exactamente para cada nombre qué cambio ocurrió. Yo eso no, a ver, yo no pretendo que ustedes estén memorizando todo, pero sí que puedan deducir a partir de un cambio que les podamos contar qué tipo y del lugar donde ocurre ese cambio, que ustedes puedan deducir qué cambio en la estructura o en la funcionalidad de la molécula puede ocurrir. ¿Se entiende? Sí se entiende, doctor. O sea, Gracias. insisto, yo no pretendo que ustedes se memoricen esta tabla. Que quede claro, yo no pretendo que memoricen esto, pero sí es importante que sepan la diferencia entre una mutación puntual y una talasemia, ¿verdad?
En la mutación puntual cambia un residuo por otro, pero la cadena tiene el mismo tamaño. En cambio, en una talasemia puede desaparecer o haber menor síntesis de toda la cadena. ¿Algún comentario más? Sí. A ver, funcionalmente la A2 tiene prácticamente el mismo funcionamiento que la hemoglobina A, ¿verdad? La hemoglobina fetal no, ¿verdad? La hemoglobina fetal tiene mucha afinidad por el oxígeno, tiene mayor afinidad por el oxígeno. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Mejor o peor oxigenación de los tejidos? Peor, ¿verdad? Entonces puede ser que si la persona no hace, o mejor, si la persona empieza a hacer actividad física, se va a cansar más fácilmente, ¿verdad? ¿O no? Porque sus músculos van a recibir menos oxígeno. Es decir, son mecanismos compensatorios. ¿Estamos? Pero hay que tener en cuenta que no es normal para un adulto tener más del, qué sé yo, del 2% de hemoglobina fetal. Eso no es normal. Entonces depende del grado de expresión de cadenas. Es decir, si la talasemia es homocigota o heterocigota. Los heterocigotas tienen lo que se llama talasemia menor. Entonces puede tener una anemia ligera o manifestarse cuando son exigidos, ¿no? Si son homocigotas beta 0, no tienen luego hemoglobina A y beta más tiene ligera expresión y puede ser que estos requieren transfusiones. Pero los heterocigotas en la mayoría son asintomáticos, tal vez si son muy exigidos en el transporte de oxígeno, ahí manifiesten algo, ¿no? El problema es que si no hay ninguna cadena que forme complemento con las alfa, la alfa 4 es insoluble. Entonces, al ser insoluble, precipita. Y cuando la hemoglobina precipita, los eritrocitos se destruyen muy rápidamente. Bueno, pero si vamos a suponer que sea, eh, a ver, yo recibí 2 genes alfa de mi padre y 2 genes alfa de mi madre. Eh, no sé, mucha más la pata que los 4 genes alfa estén mutados, ¿verdad? Y no se, y no se expresen. ¿Me explico? Es decir, de cada progenitor estás recibiendo 2 genes alfa. O sea que en total, cualquier persona tiene 4 genes que codifican para esa cadena alfa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si 2 genes, vamos a suponer que, a ver, estos dos están mutados de la madre, igual tiene estos dos del padre y va a ser asintomático. ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
Es decir, no tenemos que olvidar que en realidad recibimos genes de nuestros dos progenitores. Y eso hace que tengamos menor probabilidad de que una mutación produzca un impacto muy grande. Encima aquí hay dos genes, por eso de cada uno. Por eso dice, la expresión de solo dos genes alfa no produce síntomas relevantes. Por ejemplo, los dos que recibiste, perdón, los dos que una persona recibió de su madre. Esos están normales, perfecto. Pero los dos que recibió del padre están alterados. Igual sería asintomático. Ahora, si los cuatro genes alfa no se expresan o se expresa solo uno, entonces ahí sí aparecen problemas. ¿Se entendió? Ok. ¿Alguna consulta más? Bueno, si no hay más consultas, entonces cerramos aquí nuestra sesión ampliada y esta es la grabación que va a aparecer en el Classroom. Por nada, que tengan buen resto de jornada.